hoy en esta tarde poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Mis estimados hermanos, hoy estaremos analizando un tema que se me vino a la mente hace días atrás y quiero compartirlo con ustedes. En el tiempo que vamos a estar hablando acerca de este tema, muchas personas en el mundo entero han hecho este comentario, que si qué aprovecha el ser cristiano. Todos los seres humanos quizás nos hemos preguntado qué importancia tiene hacerse cristiano o qué importancia tiene ir a la iglesia o qué importancia tiene acercarse a Dios, al Hijo de Dios. Y esa es la razón por la cual, mis estimados hermanos, que he elaborado, gracias a Dios, este tema para poderlo compartir con cada uno de ustedes. El tema se titula así: ¿qué me aprovecha ser cristiano? A lo mejor usted se estará preguntando hoy en esta hermosa tarde, ¿qué se aprovecha ser cristiano? Hermanos, tenemos entendido y que la palabra de Dios habla bien claro, más claro que el agua. Hemos visto cuando Dios habla y cuando su Hijo amado habla, que es Cristo Jesús, son claros en su palabra. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios nos ayuda a poder caminar en esos caminos que nos ha trazado para que nosotros en aquel día final estemos preparados para poder obtener esa corona de vida que Cristo ha prometido a cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Déjenme decirles algo importante, mis estimados hermanos y amigos que nos están escuchando. Quiero decirles, por si usted no lo sabía, que la salvación es para todos. Pero honestamente no todos nos vamos a salvar. Muchos creen en Dios, muchos creen en el Hijo de Dios. Pero con creer que hay un Dios, con creer que hay un Hijo de Dios, no es suficiente. Y vamos a dar inicio a este tema. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Y vamos a ir a la palabra de Dios allá en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, y vamos a leer del verso 3 hasta el 18. Y vamos a dejar que la palabra de Dios sea la que hable. Y dice así, hermanos. La palabra de Dios sigue empezando desde el verso 13 hasta el 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios
y el que no sirve. Imagínense, amados hermanos, lo que encontramos ahí en la palabra de Dios. Así habla Dios. Los que son indiferentes hacia Él, guardemos su ley. Muchos han dicho, ¿qué importa si uno obedece o no? ¿Qué aprovecha ser cristiano? Dice que no hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. De esta manera, hacen todo lo posible por borrar la distinción entre la obediencia y la desobediencia, entre los cristianos y los del mundo. Y con todo esto, amados hermanos, concluyen que no vale la pena obedecer el Evangelio. Ellos se engañan a sí mismos pensando que con este modo de pensar y hablar, ellos se justifican a sí mismos en su desobediencia. Y déjenme decirles una cosa, que muchos en el mundo entero dicen, no es posible que Dios, siendo bueno, siendo un Dios de amor, siendo un Dios de misericordia, vaya a mandar al ser humano al infierno. Déjenme decirles que Dios es de amor, pero también Dios tiene su ira. Y así es, que la gente en el mundo entero no quiere conocer el otro lado de Dios. La gente solo quiere conocer el lado que Dios tiene, ese lado amable, ese lado de amor, ese lado de misericordia. Pero no quieren conocer lo que está del otro lado del interior de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Obviamente, hermanos, tal razonamiento procede de Satanás. Cuando las personas piensan de esa manera, que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Esa es una táctica de Satanás para engañar a la gente sobre la faz de la tierra y retener a sus seguidores bajo su poder. Sin embargo, estamos muy dispuestos a contestar la pregunta. En realidad, es de suma importancia contestarla. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Primeramente que nada, vamos a ver el primer punto. Sobre todo, nos aprovecha la salvación. El ser cristiano nos aprovecha la salvación. La Biblia habla claramente de la salvación de Noé y su familia. En aquel tiempo, cuando Dios habló directamente con Noé y le dijo, Noé, necesito que tú hagas esta arca, porque voy a enviar el diluvio. A Noé lo trataron como loco. Cuando Dios le dijo, hazte el arca y anuncia que voy a mandar el diluvio, la gente no creyó. Y nada más se salvaron 8 personas. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en Génesis. Génesis capítulo 6. En el verso 9 dice la palabra de Dios ahí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esa es la pregunta que debemos de hacernos hoy en esta hermosa tarde. ¿Cuántos de los que me están escuchando están plenamente entendidos que un día Cristo va a venir por su pueblo y que necesitamos estar preparados? Necesitamos caminar con el Hijo de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Vemos también la salvación de Lot y sus hijas. Otro caso de salvación que vemos ahí. Mire lo que dice allá en el escritor a los Hebreos,
Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en el verso 3 dice la palabra de Dios: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Palabra de Dios. Es muy importante, mis estimados hermanos, que obedezcamos el plan de salvación. No cuesta nada. No cuesta nada acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos dice allá en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Necesitamos reconocer que somos pecadores y necesitamos reconocer que estamos actuando mal. Necesitamos ver que el pecado nos separa de Dios y que el pecado nos va a enviar al infierno por nuestra desobediencia. Necesitamos acercarnos a Dios. El que camine en pecado, su castigo eterno será el infierno. Miramos lo que dice la palabra de Dios allá en Hechos 2:37. Note lo que dice ahí. Hechos capítulo 2, en el verso 37 al 38. Dice así la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí Pedro, amados hermanos y amigos, por primera vez, predicando el mensaje de salvación. Por primera vez, con un solo sermón, 3,000 personas fueron salvas. Y ahora en estos días hay que predicar 3,000 sermones para que una persona sea bautizada y sea añadida a la iglesia del Señor. Hoy en esta hermosa tarde, yo te invito, yo te animo y te exhorto en el nombre de Jesucristo, que es el momento, es el tiempo de buscar a Dios. Porque más tarde o mañana será demasiado tarde. Muchos dicen que son salvos simplemente por la fe. ¿Dónde está eso? Yo quisiera saber que alguien me dijera: hermano, solamente somos salvos por la fe. Pero yo le preguntaría: ¿dónde está ese pasaje que solamente por la fe el ser humano es salvo? El que piensa así niega lo que es al Espíritu Santo. Porque aquí, cuando se habla de eso, estamos dando a entender que estamos dejando a un lado lo que es la autoridad de Cristo. Dice que debemos de bautizarnos para perdón de pecados y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es para perdonarnos y para acercarnos a la iglesia del Señor por medio de ser bautizado. La fe sola. No, ni siquiera tienen fe porque rechazan la palabra de Dios. Y el que no obedece y el que no tiene fe y el que no tiene obras está rechazando la palabra de Dios. Esta salvación tan grande que nos ha prometido Dios por medio de su Hijo, si nos descuidamos, la podemos perder. A muchos seres humanos en el mundo entero no les interesa. El ser humano en el mundo quiere vivir como mundano. Y aún cristianos en el mundo entero dicen que son cristianos, pero no hacen nada de diferencia. ¿Por qué? Porque no han creído plenamente en el consejo de Dios. No creen en Dios porque no creen en su palabra. ¿Qué explica que Dios es el creador de todo?
y que Dios nos juzgará en aquel día final. Cada uno de nosotros daremos cuenta de lo que hagamos aquí en la tierra. Si hicimos mucho, si hicimos poco o no hicimos nada. Y aún dice la palabra de Dios que por ignorancia también darán cuenta muchos. Pablo nos dice allá en la carta segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 7 al 8, Pablo dice que Cristo se manifestará desde el cielo en llama de fuego para dar tribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Cristo Jesús. Pero los que no obedecen el evangelio, hermanos, no creen que serán castigados eternamente en el fuego del infierno. No creen ni en el infierno ni en la eternidad. Por eso, no creen en Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hoy en día estamos viviendo que la gente no tiene temor. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3 en el verso 18. Dice la palabra de nuestro Dios: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es triste ver cómo el mundo cada día más se aleja de Dios, aún hasta cristianos en el mundo entero. Si uno de veras cree que será castigado eternamente en el infierno, entonces lo más pronto posible hay que obedecer el evangelio para ser salvo de esa horrible tortura que será en aquel día final. Si alguien grita que hay una bomba en el edificio, si usted le cree, inmediatamente saldrá corriendo. Eso es creer. Pero la gente no cree lo que Cristo dice acerca del infierno. Si a usted le dicen, amado hermano y amigo, que se aproxima un huracán o un tornado, usted inmediatamente va a buscar un sitio, un lugar donde pasar para que ese tornado no lo pueda destruir. Pero ¿qué tal con la palabra de Dios? Nadie lo busca, nadie le cree. Pero en aquel día final no va a haber excusa. Que a usted no le dijeron, que a usted no le avisaron, que a usted no le advirtieron. Si alguien es el que le puede salvar, ese es el Hijo de Dios. Y si uno no cree en Cristo, y entonces simplemente y sencillamente no cree en Cristo. Así de sencillo. Segundo punto. Rescatado de la esclavitud. Muchos no quieren ser rescatados de la esclavitud que están viviendo. Todos estamos esclavizados a algo, pero quizás no nos hemos dado cuenta. Una de las historias más fascinantes en la Biblia es el rescate del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y es comparado con los tiempos que estamos viviendo hoy en día. El 99.5% del ser humano vive esclavizado al pecado, vive esclavizado al trabajo, vive esclavizado a las faenas diariamente. Y dicen, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para buscar del Hijo de Dios. Pero en aquel día final, mi estimado amigo, no va a haber excusa que nadie le dijo. Pero la esclavitud espiritual es 1000 veces mejor.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Nadie quiere conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios es como el espejo. El espejo nos dice cuántas arrugas tenemos en la cara. Cuando éramos jóvenes lo mirábamos bonitos. No teníamos quizás ninguna cicatriz. Ya nuestros cabellos están blanqueando a través de los años. Ya el cabello quizás a muchos se nos está cayendo. Quizás a muchos por tanto leer la palabra de Dios. A muchos porque es de descendencia. Pero recordemos que nosotros tenemos una descendencia. Y miren lo que dice allí la palabra de Dios en Juan capítulo 8 en el verso 32. Y de esto la gente no quiere reconocer que hay una verdad. Y dice la palabra de Dios allá en el verso 32, en el Evangelio de Juan capítulo 8, en el verso 32 hasta el 34, dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está la respuesta clave y sencilla. Todo aquel que es esclavo y hace el pecado, esclavo del pecado es. Imagínense. Jesús lo dice. A los que no obedecen el Evangelio, no les gusta ser llamados esclavos o pecadores. Pero quiera o no, los esclavos es nada más cuestión de escoger nuestro maestro. ¿Será el maestro que es Cristo o será el maestro que es Satanás? Porque también es maestro. Maestro de lo que no quieren obedecer al Hijo de Dios. Todos son esclavos de Cristo. O todos son esclavos de Satanás. Aquí en este punto, amados hermanos y amigos, no hay término medio. O somos de Cristo o son de Satanás. Usted escoge. Los que no obedecen el Evangelio son esclavos del pecado, son esclavos del error, son esclavos de los perjuicios, de los vicios, de la indiferencia, de los pleitos y de pasiones carnales. Romanos 6, 16 al 18 dice la palabra de Dios allá el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué piensa usted, amado hermano? El verso 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dos maestros, dos servicios. ¿Está seguro que no hay ninguna diferencia entre los dos? Pensemos en esto. ¿Está seguro? ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18 al 19? Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como a un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos,
y amigos, yo siempre le doy gracias a Dios porque un día me rescató de esa vana manera que yo vivía. Vivía mal. Andaba por el mundo sin dirección, sin abrigo. Pero un día el Señor me llamó y obedecí. ¿El qué obedecí? El plan de salvación. No lo he alcanzado porque le estuviera mintiendo si yo le dijera que ya lo hubiera alcanzado. Pero estoy en esa transformación. Cada día Dios me transforma para poder alcanzar esa meta que Dios ha establecido por medio de su Hijo. Porque déjenme decirles, hermanos y amigos, sin preparación nadie podrá ver la gloria de Dios. Necesitamos prepararnos para poder ver y estar juntos por la eternidad, allá en el cielo, con nuestro gran Salvador y con su Padre Celestial. Déjame decirte hoy en esta hermosa tarde, sí importa que aprovechemos bien el tiempo y sí importa ser cristianos. Necesitamos reconciliarnos con Dios, no con el hombre, primeramente con Dios. Claro, si usted tiene alguna indiferencia con su hermano, con su amigo, trate la manera de suplicar la paz. Porque si usted está bien con sus seres que ama, también estará bien con Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos corrige, nos exhorta, nos anima y nos da fortaleza para poder seguir adelante. Pero muchos pensaron que se hicieron cristianos pensando que ya no iban a tener problemas. Si alguien les dijo de esa forma, déjenme decirles que les mintieron, les engañaron. Por eso es muy interesante, muy importante estudiar este libro. Dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 5, en el verso 39, dice la palabra de Dios. Un texto que usted quizás ya lo tiene de memoria, quizás ya lo ha escuchado en muchas ocasiones. En el verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Más claro no puede estar. La palabra de Dios, el Evangelio, es el que da testimonio del Hijo de Dios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, allá en el verso 12, miramos lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vaya bonito estábamos en aquel tiempo. Imagínense, hermanos, dice la palabra de Dios que no teníamos esperanza alguna a obtener esa corona. Estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin ayuda, alejados del pacto de Dios. Estábamos en el mundo, sin rumbo y sin dirección. Por eso Dios miró la gran necesidad en su creación y mandó a su Hijo a rescatarnos, a usted y a mí. Marcos capítulo 10, en el verso 45, un texto que me gusta mucho.
y que hay que ponerlo en práctica. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos en rescate. Así dice la palabra de Dios. Usted fue rescatado y lo ha trasladado a un mejor lugar para que usted pueda obtener esa corona, para que usted pueda obtener esa promesa. Eso quiere decir que sí es importante el ser cristianos. En Hechos dice la palabra de Dios, en aquel lugar de Pisidia, y por primera vez a los apóstoles o a los discípulos les llamaron cristianos por primera vez. Cuando usted es añadido a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, a la iglesia que el Hijo de Dios compró con su propia sangre, usted pasa a ser un cristiano verdadero. Y de usted depende estar firmes hasta aquel día final. El verso 16 dice de Efesios 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto a los judíos como a los gentiles, en un solo cuerpo. Esto es la iglesia. Mire lo que dice 22 y 23 allí. Efesios capítulo 1, del verso 22 al 23 dice la palabra de Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es Cristo Jesús. Mi pregunta es en esta tarde, ¿está dispuesto usted a obedecer el plan de salvación? ¿Está usted dispuesto a obedecer el evangelio del Hijo de Dios? ¿Está usted dispuesto a reconciliarse con Dios? ¿Está usted bien con Dios? ¿O cómo está usted? Hágase esa pregunta y haga contacto con nosotros. Podemos ayudarle. Mire lo que dice la palabra de Dios allá en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 20 dice ahí la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Solamente con Él usted puede reconciliarse. No puede obtener otra reconciliación fuera de Cristo. No lo puede obtener con un hombre como usted y como yo. Reconciliados hoy con Dios, dice la palabra. Hay una alabanza que dice, reconciliados hoy. Así es que la palabra de Dios, y dice ya en Colosenses 1:21, y a vosotros que también erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Pero los que rehúsan, hermanos, o los que se rehúsan a aceptar la invitación de Cristo, de obedecer el evangelio y ser salvos y reconciliados con Dios, piensan que no importa, piensan que no es necesario. Piensan que es lo mismo
si son enemigos de Dios o son reconciliados con Dios. Ellos tienen el pensamiento que dicen, bueno, si Dios es amor, no es posible que nos vaya a mandar al infierno. Y otros piensan que el infierno no existe. Hay dos caminos. Hay dos puertas. Entrad por la puerta estrecha o entrad por la puerta ancha. Usted decide, mi estimado amigo. Usted decide, mi estimado hermano en la fe. La decisión es suya. La decisión es de nosotros. ¿Dónde queremos estar? ¿Están dispuestos a continuar como enemigos de Dios? Pregúntese. Punto número 4. Usted y yo necesitamos ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que glorifica a Dios, el pueblo que le da la honra y la gloria a Dios. ¿En qué? Primeramente en obediencia. La iglesia de Cristo. Pedro dice allá en el verso 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verso 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Imagínense, hermanos. Muchos dicen que la iglesia no importa, que uno puede escoger la iglesia de su preferencia, que todas las iglesias son iguales y que nos llevan al mismo lugar. Una vez más, muchos dicen que la iglesia no importa, que uno puede escoger la iglesia de su preferencia, que todas las iglesias son iguales y que nos llevan al mismo lugar. Si alguien le ha dicho de esta manera, no es cierto. No todas las iglesias son iguales. ¿Sabe por qué? Porque Cristo compró una sola iglesia. Cristo edificó una sola iglesia y la encontramos aquí en este libro, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que contiene 66 libros. Y la encontramos en los evangelios. No la encontramos en el Antiguo Testamento. Pero Cristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El principio de la iglesia del primer siglo comenzó en el libro de los Hechos. Y he aquí, vemos el cumplimiento de esa promesa. Está bien si uno es miembro de la verdadera iglesia de Cristo, o si es miembro de alguna iglesia humana. ¿De veras? ¿No hay diferencia? Muchos dicen así. Trasladados al reino de Dios. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, en el verso 13 dice la palabra de Dios. De la siguiente manera, en el verso 13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Pero no importa si estamos en el reino de Cristo o en el reino de Satanás. Es lo mismo. Eso es lo que piensan muchos. Están totalmente equivocados. Necesitamos estar simplemente en el reino de Cristo. ¿Se está preparando para estar en ese lugar? Miembros de acuerdo. Miembros del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiere el Hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Mire lo que dice allí. Primera de Corintios, capítulo 12. En el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan, capítulo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Usted y yo, mi estimado hermano en Cristo,
somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora sí, podemos decir que sí importa estar en el cuerpo de Cristo, porque Él compró la iglesia y Él es la cabeza. Necesitamos, hermanos, ser piedras vivas. Piedras vivas en el templo de Dios. Efesios 2, capítulo 21 al 22 dice, que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La esposa de Cristo. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2 dice la palabra de Dios ahí. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Como leemos también allá, hermanos, en Efesios capítulo 5, en el verso 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que dice Cristo. El rebaño de Dios es escogido. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Pedro capítulo 5, del verso 2 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de él, siendo ejemplo del rebaño. Hermanos y amigos, el buen pastor provee varias cosas. Provee protección, provee dirección, pastos buenos, aguas cristalinas para sus ovejas. No importa si uno está o no está en este rebaño, no me aprovecha. ¿Qué me aprovecha ser cristiano, pues? Hágase esa pregunta, piénselo, medítelo. ¿Qué me aprovecha a ser cristiano? Uno, nótelo bien. Me gustaría que usted apuntara para que se diera cuenta. ¿Qué le aprovecha ser cristiano? Primeramente que nada, le aprovecha ser miembro de la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo. Ser ciudadano en su reino, ser miembro de su cuerpo, ser piedra viva en su templo, ser oveja en el rebaño de Cristo, el buen pastor. Hermanos, punto número 5. Ser miembros de la iglesia de Cristo. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Me aprovecha obtener toda bendición espiritual. Se encuentra en Cristo. Y únicamente en Cristo. Y únicamente en el Hijo de Dios. Únicamente en Jesús. Únicamente en el Mesías. Efesios capítulo 1. En el verso 3. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Allá dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, en el verso 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí tenemos la bendición. Solamente en Cristo usted y yo podemos obtener la bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones? Aparte de las maravillosas bendiciones ya mencionadas, podemos agregar muchas otras más. Una conciencia limpia,
como dice Pedro capítulo 3 en el verso 20 y 21, primera de Pedro, hablando del arca de Noé, Pedro dice, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nótelo bien con S, muchos le quitan la S y dice no salva, pero la palabra de Dios dice N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 24 en el verso 16 dice, procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es que, hermanos y amigos, es muy lindo tener una conciencia limpia delante de los hombres, una conciencia limpia delante de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 15, procura con diligencia presentarse a Dios como un obrero del que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y la traducción King James en inglés dice que traza bien la palabra de verdad, más explicada. Debemos de tener una mente limpia y un corazón limpio para poder ser agradables delante de los ojos de Dios. Debemos de tener paz para con Dios. Romanos capítulo 5 del verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Filipenses capítulo 4 en el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos de alejarnos de todo contaminación, de todo contentamiento. Debemos de contentarnos en vez de estar contaminados. Mire lo que dice ya Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 en el verso 11 dice, no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Hermano y amigo, si usted está pasando dificultades, primeramente que nada analice su vida, cómo está usted con Dios. A veces decimos, ya no puedo más, ya quiero tirar la toalla. Pero falta una cosa que usted se pregunte, ¿cómo está usted con Dios? Para poder estar contentos con Dios. Muchos dicen, yo oro constantemente. Por supuesto que Dios le va a escuchar. Y tal vez usted está renegando, ¿por qué no responde? Hágase la pregunta, ¿cómo está usted con Dios? Es un gran privilegio orar. Dice la palabra de Dios que debemos de orar en todo tiempo, en toda oración y súplica, en el Espíritu. El corazón de Pablo, hermanos, estaba dispuesto a orar en todo lugar y en cualquier momento. Mi pregunta en esta tarde es, ¿qué tal usted? ¿Está dispuesto a orar constantemente? Mire lo que dice Filipenses capítulo 13 en el verso 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Pero el ser humano hoy en día hace todo lo contrario, hace todo al revés, hace todo lo equivocado. Primero le pone el amor a todas las cosas materiales, especialmente cuando va a recibir su salario. Primero dice, voy a pagar mi carro, la casa, la comida, todos los recibos o los biles habidos y por haber. Y si me sobra. Pero usted estará pensando, bueno, ¿qué enlace tiene con el tema que estamos viendo? Tiene mucho. Porque usted tiene, como hicieron los hermanos de Macedonia, primeramente se entregaron a Cristo por amor. Y después pidieron de por favor que les permitiesen participar en ese punto. Usted y yo somos ofrendas vivas, agradables delante de Él. Por eso es
que como cristianos debemos de presentarnos como ofrendas vivas, como dice Pablo ahí en la carta a los romanos. Que seamos agradables y después démosle a Dios lo que es de Dios. Y ciertamente, seguimos leyendo allí en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y no tengo por basura para ganar a Cristo. Pero cuántas veces hemos visto en nuestros hermanos y en el cristianismo, en el mundo entero, que primeramente nos enfocamos en todo lo material. Yo necesito trabajar, porque si no voy a perder el trabajo. Ya como cristianos, y estamos fundamentados en la fe de Cristo, ¿qué interesa? ¿Por qué os afanáis? Dice Cristo. ¿Que no sabéis que vas a comer el día de mañana? ¿O qué vas a vestir? Dice Pablo, sé tener bastante, sé tener poco. Yo diría en mis propias palabras, suficiente con arrocito y frijolitos y maíz, suficiente para vivir, porque la palabra sobrevivir no existe en el diccionario. Muchos dicen, aquí trabajando para sobrevivir. No hay tal palabra para sobrevivir. Esa palabra sobrevivir es alguien que está moribundo, que ya casi está más de allá que para acá. Hay que entregarnos con todas nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Ya cuando no tenemos fuerzas, ¿para qué? Ya no servimos de nada. Hoy que tenemos salud, hoy que tenemos la voluntad, hoy que lo podemos hacer, hoy es el momento de prepararnos para poderle dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Yo termino con esto. Entonces, hermanos y amigos, ¿importa o no importa si obedecemos el Evangelio para ser salvos y servirle al Señor? ¿Qué piensa usted? Comente, haga su comentario, si importa o no importa. Es sumamente importante, es indispensable que estemos preparados para el día del juicio. Estamos hablando de salvar su alma y mi alma para la eternidad. Su alma y mi alma está en fuego si no nos preparamos para ese día final. Estamos hablando de estar con Dios, sus santos ángeles, y con los redimidos de todas las edades y de todos los tiempos. O de otro modo, ser rechazados al horno de fuego e ir al infierno. ¿Usted quiere eso? Yo pienso que no. Entonces hay que prepararnos. Jesús dice en Mateo 16:26, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Piénselo, hermano, mi amigo. Esta es la pregunta más importante que tenemos que enfrentar. Y hay que contestar honestamente. ¿De veras? ¿Qué aprovechará el hombre si logra todos los propósitos terrenales, pero en el día final no está preparado? Y el Señor le dice, apártate de mí, no te conozco. ¿Usted recuerda a las 10 vírgenes? 5 de ellas fueron prudentes y 5 de ellas fueron insensatas. Y dice la palabra de Dios que llegando el esposo, cerró la puerta. Y de un momento llegaron las otras 5 que eran imprudentes y tocaban la puerta y les dijo, yo no les conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Usted quiere que Dios le diga de esa manera? Pues su decisión es suya. Yo no quiero en ese punto. Yo quiero estar con el Señor. ¿Qué tal usted? La gran mayoría de la humanidad no cree en Dios porque no cree en su palabra. No creen en Hebreos
que es la palabra de Dios. ¿Qué dice allí? Hebreos capítulo 10 en el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Esa palabra horrenda se escucha muy fea. Pero eso quiere decir que en aquel día final Dios vendrá con ira para los que no obedecieron el mensaje de salvación por medio de su Hijo. Tampoco creen en Hebreos capítulo 12 en el verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Él dirá, apartados los justos y apartados los injustos. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiere usted crujir los dientes en aquel día final? Pues una vez más le digo y le repito, la decisión es suya. ¿O quiere usted estar feliz y contento, gozando con el Señor? Los incrédulos tienen su propio concepto de Dios, como súper tolerante de pecado e incapaz de castigar. Como dice Salmo 51, 21. Pensaban que de cierto sería yo como tú, pero el día final se despertarán a un juicio asombroso. Así es, hermanos. Hay dos caminos, hay dos puertas, hay un cielo y hay un infierno. Sí, amado hermano y amigos, nos aprovecha ser cristianos, miembros de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Así es, sí nos aprovecha ser cristianos. Por primera vez le llamaron cristianos, dice la palabra de Dios. El ser humano necesita oír la palabra de Dios. El ser humano necesita creer la palabra de Dios. El ser humano necesita arrepentirse de todos sus pecados. El ser humano necesita confesar que Cristo es el Hijo de Dios. El ser humano necesita ser bautizado para perdón de pecados, porque sólo así podrá ver la gloria de Dios. El ser humano y el cristiano de hoy en día y de todos los días, de todos los tiempos, necesitamos perseverar hasta aquel día final para poder obtener la salvación que Cristo nos ha prometido a aquellos que le aman. Gracias, amados hermanos, por su amable atención. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. También Santiago capítulo 5, en el verso 16 dice la palabra de Dios, confesad vuestras ofensas los unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si está en necesidad hoy en esta hermosa tarde de ser añadido a la iglesia del Señor, podremos ayudarle. Pero ¿cómo podemos ayudarle? Solamente si sabemos su necesidad. Y la mejor manera de hacerlo es que usted busque la iglesia más cercana o haga contacto con nosotros y podremos ayudarle. Gracias por su amable atención. Me despido de ustedes. El evangelista Benedicto Calderón, ministro y predicador de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Conway, del estado de Arkansas. Fue un gran honor poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Gracias por la atención. Que Dios les bendiga. Vamos a concluir con la oración y así estaremos dando saludos a aquellos que nos han sintonizado por medio de la radio. Vamos a orar, mis estimados hermanos, deseando que la palabra de Dios nos haya ayudado a cada uno de nosotros a poder meditar en este tema muy importante. ¿Qué me aprovecha ser cristiano? Oremos. Señor buen Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Alabado seas hoy y siempre, Padre celestial. Gracias, Padre bendito, por este momento que nos has permitido, Señor, poder estar aquí en este lugar para compartir tu bendita palabra. Gracias, Señor, por todo lo que
lo que tú nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados. Gracias, Señor eterno, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor eterno, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Padre, con nosotros. Padre celestial, en este momento que disponemos, Señor, a despedirnos, te rogamos, Señor, que nos des el cuidado que tus hijos necesitamos, Señor, para poder gracias, Padre celestial, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre celestial, por tantas cosas que tú nos has dado en este momento. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor eterno, por la tecnología. Gracias, Padre celestial, porque nos has protegido y nos has guardado y nos has permitido terminar en esta hermosa tarde. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que hicieron posible esta transmisión, donde quiera que ellos estén, Señor eterno, que tú les guardes y que tú les bendigas en gran manera. Que la honra y la gloria, Señor, sea para ti hoy y siempre. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, le doy gracias a Dios por este gran privilegio que nos da nuestro Dios de poder estar conectados por medio del programa radial CristoMiFortaleza.com con el espacio Buscando a Jesús. Le doy gracias a Dios por haberme permitido terminar esta programación. Quiero mandar saludos allá a nuestro hermano Oswaldo Moreno, nuestro hermano Jorge Reyes, a nuestra hermana Melissa, a nuestra hermana Eloisa, a nuestro hermano Alberto, a nuestro hermano Juan que nos está escuchando en Guatemala, y a cada uno de los que están conectados y aquellos que no escriben en la caja del chat. Que Dios les guarde, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar pendientes al programa radial con el espacio Buscando a Jesús. Buenas tardes donde es tarde y buenas noches donde es de noche. Deseo que estén todos bien. Y el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo en vivo y en directo, miércoles 3 de agosto. Así es que, mis estimados hermanos, les esperamos para que escuche el consejo de Dios. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga ricamente.